Entender la Fórmula 1 en 2026 es un lío. No lo digo yo, lo ha dicho Lewis Hamilton, heptacampeón del mundo y piloto con más victorias de la categoría. Si a alguien como a él le cuesta, ¿tenemos algo que hacer los simples mortales que sencillamente nos gusta la Fórmula 1? Pues sí, porque en este vídeo te contaré de forma simple todo lo que necesitas saber sobre esta nueva Fórmula 1. Quédate hasta el final porque ahí explicaré la clave de este nuevo reglamento y ponte a mi rebufo que te lo cuento todo. Yo soy Pau Mora y esto es Undercut, tu canal de historia y actualidad de la Fórmula 1. El cambio de normativa de 2026 se trata de un reset masivo para el deporte. Motores más eléctricos, coches más ágiles, aerodinámica activa y un enfoque brutal en la eficiencia. Si eres un fanático de la tecnología y la gestión, entonces estos cambios te encantarán. Si por otro lado lo que a ti te gusta es ver pilotos exprimir al máximo sus monoplazas, quizás esta reinvención de la Fórmula 1 te entusiasme menos. Antes de entrar en detalles, contextualicemos. La Fórmula 1 ha visto cambios enormes en su historia, como la introducción de los motores turbo en los 80 o los híbridos en 2014, pero 2026 es quizás el más ambicioso. Combina regulaciones de chasis y unidades de potencia al mismo tiempo, algo que no pasaba desde hace décadas. El objetivo de la FIA es hacer las carreras más emocionantes, con más adelantamientos, menos aire sucio, para que los pilotos se puedan seguir mejor, y un enfoque en la sostenibilidad para atraer a más fabricantes. Aunque una cosa es lo que plantea la FIA y otra la realidad que nos podemos encontrar. De momento, a nivel de atraer nuevas marcas, lo han conseguido con creces. Audi llega para sustituir a Sauber, Honda regresa como motorista en Aston Martin, Red Bull ha colaborado con Ford para el desarrollo de su unidad de potencia y Cadillac se convierte en el 11º equipo de la parrilla, confirmando la llegada de General Motors a la máxima competición del automovilismo. Las marcas han llegado, pero aún está por ver si esta nueva Fórmula 1 logrará convencer a los pilotos. De momento han empezado con mal pie. Max Verstappen ya criticó duramente los nuevos monoplazas, llamándolos Fórmula E con esteroides. Lewis Hamilton comentó la complejidad absurda que tenía la nueva normativa, apuntando, como os he dicho antes, que será muy difícil de entender. Y Fernando Alonso se atrevió a decir que el papel de los pilotos en la Fórmula 1 estaba muriendo. Si 3 campeones del mundo como ellos hacen esta valoración, hay motivos para preocuparse como aficionado. Aún así, si la normativa funciona o no, esto ya lo veremos con la primera carrera en Australia. Lo que es importante es que entiendas en qué consisten estos cambios y punto por punto es lo que vamos a hablar ahora. Empecemos por lo que late bajo el capó. Los motores siguen siendo V6 turbo de 1.6 litros con sistema híbrido, pero el equilibrio de poder ha cambiado drásticamente. Ahora es un 50-50 entre el motor de combustión interna y la parte eléctrica. Es decir, respecto a 2025, el motor eléctrico triplica su entrega de potencia, pasando de unos 120 kilovatios a 350. Esto significa que casi la mitad de la potencia total, alrededor de 1000 caballos, viene de la electricidad. Además, los equipos también utilizarán proveedores de combustibles diferentes, siendo todos sostenibles al 100%. ¿Por qué? Básicamente para mostrar una cara más verde de la categoría y con intención que los desarrollos tecnológicos también puedan llegar a una industria automotriz que cada vez apunta más hacia lo híbrido y eléctrico. Más cosas sobre el motor. Nos dice adiós definitivamente el MGUH, ese componente que recuperaba energía del escape y que era caro, complejo y poco aplicable a los coches de calle. Ahora, el foco estará centrado en el MGUK, que se encargará de recuperar energía durante las frenadas y también cuando los pilotos hagan lift and coast, lo que viene siendo soltar el acelerador al final de las rectas. Eso mismo lo hemos visto hacer muchas veces durante la pretemporada, incluso en vueltas de clasificación. Pero, ¿por qué sucede esto? Pues porque a día de hoy, a escasas semanas de empezar la temporada, todos los equipos tienen problemas de gestión de energía. No generan suficiente ni para tirar a fondo una sola vuelta completa, lo que obliga a los pilotos a estar gestionando constantemente para poder recargarla.
Y de hecho, esta gestión a veces no la hacen ni los pilotos, sino que son los propios ingenieros los que ajustan la cantidad de energía a gastar en cada punto de la vuelta, aunque de eso hablaremos un poco más adelante. Pasemos al cuerpo de los coches. Los Fórmula 1 de 2026 serán máquinas compactas y nerviosas, con el objetivo de mejorar el espectáculo en pista. La distancia entre ejes se reduce 200 milímetros, el ancho total baja 100 y el suelo se estrecha 150. El peso también cae, de 800 a 768. Esto debería hacerlos más ágiles en curvas, menos pesados en cambios de dirección y quizás hacer posibles adelantamientos en zonas donde hace tiempo que no se ven. Ahora bien, no os penséis que regresamos a las medidas de los 2000. Los coches seguirán siendo grandes, pero no tanto como las limusinas que estábamos acostumbrados a ver estas últimas temporadas. Los neumáticos Pirelli también serán un poco más estrechos, 25 milímetros menos delante y 30 milímetros atrás, con diámetros ligeramente reducidos para generar menos drag y tener menos peso. Evidentemente, también se simplifica bastante el suelo. Los coches de 2026 ya no producirán la mayor parte de la carga aerodinámica a través del efecto suelo, lo que reduce esta carga en un 15-30%. Esto debería hacer más lentos los coches en paso por curva, pero también menos estables, lo que en mi opinión es una mejora para el espectáculo, ya que crece la dificultad de manejo y con ello la cantidad de errores de pilotaje. Y ahora llega lo interesante, y es que el mayor cambio de reglamentación en 2026 llega con la aerodinámica activa, la clave de esta nueva era. Tras 15 años de DRS, el sistema llega a su fin para dejar paso a una nueva época donde los alerones delanteros y traseros serán ajustables y, a diferencia del DRS, estarán en constante movimiento. Por un lado, tendremos el modo curva, donde los alerones irán cerrados y se generará la máxima carga aerodinámica, y por el otro, el modo recta, donde bajará todo, se reducirá drásticamente el drag, se calcula que hasta un 40%, y la velocidad punta se disparará. Este modo lo podrán activar todos los pilotos cada vuelta y sin tener que estar a un segundo del piloto de delante, pero solo en las áreas delimitadas por dirección de carrera, como podéis ver en esta foto del circuito de Bahrein. En caso de lluvia, todavía sigue siendo un misterio cómo lo harán exactamente, así que tocará esperar a que llueva para ver qué decisiones toman. Pero, ¿por qué toda esta historia de hacer los alerones móviles? Pues porque, como os decía antes, el motor eléctrico ha ganado protagonismo y esta temporada los coches son menos potentes que antaño, y tener un DRS permanente, para decirlo de alguna manera, es una de las soluciones que han encontrado para que los coches no sean mucho más lentos que en 2025. Otra manera de ganar velocidad es a través del Overtake Mode y el Boost. Aunque para hablar de eso, debo recuperar el tema de la gestión de energía que os he comentado antes. Cuando se presentó este reglamento, pensé que los pilotos deberían estar constantemente pendientes de gestionar la energía para no quedarse sin, lo que implicaría perder la mitad de potencia del motor, y por lo tanto la figura del piloto crecería mucho en dificultad. Y esto es verdad, pero a medias, porque no será el piloto quien decida cuánta energía eléctrica despliega en cada momento, sino que la entrega de potencia vendrá determinada por los ingenieros, que decidirán cuánto debe empujar el motor eléctrico en cada punto del circuito. Para hacer una metáfora con la que lo entenderéis mejor, si una carrera de Fórmula 1 fuera una obra de teatro, los ingenieros escribirían un guión que durante la mayor parte de la actuación el piloto deberá seguir. Ahora bien, como en las obras de teatro, hay veces que el actor puede improvisar un momento, no decir exactamente las palabras que pone en el guión y elegir las suyas. Bien, pues estos momentos de improvisación en la Fórmula 1 de 2026 nos los traerán el Overtake Mode y el Boost, que permitirán a los pilotos salir un poco del guión preestablecido por los ingenieros. El Overtake Mode, o modo adelantamiento, se podrá activar cuando pases por el punto de detección a menos de un segundo del coche de delante. Esto te otorgará medio megajulio de potencia extra que podrás usar como quieras a lo largo de la siguiente vuelta.
Supongo que escuchando medio megajulio te habrás quedado igual, pero para que lo entiendas, se trata de un plus de potencia que si lo utilizas todo de golpe en una recta, te podría dar entre 15 y 25 km por hora, dependiendo de la recta y del circuito. Por otro lado, el boost es más sencillo de entender. Es un botón que se puede utilizar siempre y cuando el piloto lo pulsa rompe el guión que han preparado los ingenieros, haciendo que el motor eléctrico siga apretando, aunque debe quedarte energía suficiente, claro. Con un ejemplo se entenderá perfectamente. Los ingenieros deciden que en la curva 1 del circuito de Barcelona se debe llegar a 150 km por hora, por decir algo. El motor eléctrico apretará para llegar a esa velocidad, pero una vez llegues, parará. Si el piloto quiere atacar más en ese punto, o al revés, quiere defenderse, puede pulsar el botón de boost para utilizar un poco más de energía de la que estaba preestablecida en ese punto del circuito. Por cierto, Boost y Overtake Mode se pueden combinar, lo que quiere decir que este año veremos velocidades puntas muy altas. Para los que hace tiempo que seguís la Fórmula 1, el Boost me recuerda mucho al sistema KERS, que básicamente hacía lo mismo, aunque ahora con un motor eléctrico mucho más grande. Estas serían todas las novedades que deberías saber para entender la nueva Fórmula 1 desde la primera carrera y poder demostrar a amigos y familiares que tú sí que dominas de este deporte. Si tienes alguna duda más sobre el reglamento o las novedades que se van a introducir, no dudes en dejarme un comentario haciendo tu pregunta y te la responderé tan rápido como pueda. Si has llegado hasta aquí, te pido que te suscribas, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este y así entre todos hacemos crecer un poco más la familia Undercut. De momento te dejo un vídeo por aquí hablando sobre cómo esta nueva Fórmula 1 está acabando con los circuitos permanentes y todo lo que esto implica. Nos vemos pronto. Hasta otra.